prometió. Un mundo sin fe, sin amor, sin esperanza, nos espera hoy ansioso para ver su liberación. Señor, guíanos a la batalla, Señor, guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final la fe renacerá. El Señor es la fuerza de su pueblo, su amor nos ha llenado de valor y convicción. Los hombres sin Dios son desiertos solitarios, este mundo necesita conocer el amor de nuestro Dios. Señor, guíanos a la batalla, Señor, guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final el amor nos sostendrá. Mira, oh Dios, a tu pueblo en la llanura, brazo con brazo ante el nuevo amanecer. En nuestros corazones hay sueños y esperanza, pero tuya es la gloria y el honor, y tuyo es el poder. Señor, guíanos a la batalla, Señor, guíanos a la batalla, danos triunfo en la batalla y al final la esperanza alumbrará. Lléname otra vez.
Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, con don de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, con don de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tú brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tú brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Amén. Solo Dios puede salvarnos. En el devocional de hoy estudiaremos el pecado, amarteología. Amartia es un término griego que significa errar, no dar en el blanco o equivocarse. La misma palabra, pero en hebreo, que es pasha, significa traicionar, transgredir o rebelarse. Vayamos a las Escrituras. En el libro de Eclesiastés 7, versículo 29, dice la Biblia: Solo esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Si leemos el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Algo terrible está pasando en la sociedad. Se encuentran en una espiral que desciende y desciende moralmente cada vez más y más. Y eso lo sabe el hombre. Las Escrituras contienen 66 libros. Son 1189 capítulos. Y solo de todos esos, 2 libros, y son 4 capítulos donde no hablan del pecado ni del pecador. A partir de Génesis, que es Génesis 3, hasta Apocalipsis 20, la Biblia habla del pecado y del pecador. Pero en Génesis 1 y 2, que es la creación antes de la caída, y después Apocalipsis 21 y 22, nos hablan de la nueva tierra. Mira nada más la seriedad del pecado. No importa lo que haga el hombre, no importa el esfuerzo de la sociedad. La realidad es que la muerte, el dolor, la agonía, el pecado, el suicidio, la enfermedad, los temores no disminuyen y no pueden disminuir. Y tú te preguntarás, ¿por qué el esfuerzo humano no puede detener la caída del hombre? Precisamente por eso, porque el hombre se ha rebelado contra Dios.
Y esa revelación que pasa en Génesis 3, versículo 1, la llamaremos la caída del hombre. Vayamos a las Escrituras, al libro de Génesis 3, versículo 1. Dice la Biblia: pero la serpiente era astuta, más que toda bestia en el campo que Adonai Elohim había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera, y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. No había lugar más hermoso y perfecto para el ser humano que un huerto sembrado por Dios. Un huerto donde el hombre se encontraba con Dios, en una comunión sin igual, íntima, donde caminaban libres, lejos de culpa, disfrutando de Dios, su creador, y disfrutando de su creación. Y Satanás va a tentar a Eva y va a poner una desconfianza en la palabra de Dios. Igual hizo con Cristo. Recordemos en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, cuando dice Satanás: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Desde todo el tiempo, Satanás ha tentado al hombre poniendo en duda la palabra de Dios. La serpiente habló solo en 2 ocasiones, y esto basta para que todo el equilibrio sea trastornado. Eva comió primero del fruto y después se lo dio a Adán. Las Escrituras responsabilizan no a Eva, sino a Adán. Es el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque la Biblia espera que el hombre cuidase de su esposa. No que se quedase en silencio, sino que la llevara siempre de forma amorosa y reverente a Dios. ¿Cuáles han sido las consecuencias, el alcance del pecado en la humanidad? Bueno, ha tenido un alcance cósmico. El hombre ha sido, a partir de ahí, irremediablemente pecador. Del respeto a la autoridad de Dios hacia la rebelión. De una conciencia limpia ha sido reemplazada por la culpa y la vergüenza. La bendición reemplazada por el castigo físico, espiritual y eterno. De ver a Dios como un amigo con quien caminar, a ver a un enemigo de quien se debe esconder uno. Mira cómo han sido las consecuencias tan terribles en la vida del hombre. La confianza fue reemplazada por el temor. El amor reemplazado por la indiferencia y muchas veces por el odio. La intimidad con Dios reemplazada por una separación. La libertad que Dios le da al hombre reemplazada por la esclavitud del pecado. El hombre vive apartado de Dios y en rebelión contra Él, bajo la ira de un Dios que es santo. ¿Por qué? Porque la humanidad atentó contra la santidad de Dios. Vemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta conclusión llega Pablo
Después de que vemos en el capítulo 1 de Romanos que todos los gentiles han pecado, pero vemos en el capítulo 2 de Romanos que no solo son los gentiles, también los hebreos han pecado. Y aquí en el capítulo 3, Pablo llega a la conclusión que es toda la humanidad que está destituida de la gloria de Dios por cuanto han pecado. Esa es la situación espiritual y moral de la humanidad. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay un Dios. Este Dios es único y verdadero y es un Dios santo. Y el hombre se ha rebelado contra su Creador. Y este Dios que es justo y santo también es un Dios de ira. Y Dios está airado por el pecado del hombre. Y entonces, a partir del pecado del hombre, la relación que tenían en el huerto de amistad, de cercanía, de una relación espiritual íntima, se ha convertido en una relación de ira, de estar bajo la ira de Dios. Ese es el estado espiritual de la humanidad, estar bajo la ira soberana y santa de Dios. Dice en el Salmo 49, versículo 7, pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. ¡Qué impresionante escritura! Si leemos ese mismo Salmo 49, versículo 7, pero en la Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. Algo nos debe quedar claro. El hombre es incapaz de solucionar su problema con el pecado. El hombre es irremediablemente pecador y no puede hacer nada para redimirse. Ni su esfuerzo, ni sus méritos, ni sus talentos, ni nada de lo que pueda hacer puede rescatarlo de las consecuencias del pecado, que es la muerte, que es la ira de Dios, que es el estar alejados de Dios. No podemos hacer nada. ¿Qué pasa entonces, mi querido hermano? Primero hay que entender, las consecuencias del pecado es grave, es mortal y nos apartan de Dios. Y el hombre no puede rescatarse a sí mismo, necesita de alguien que lo rescate. Y ese alguien solo puede ser Dios. Y es Dios encarnado, Dios hecho hombre, el único que puede redimir al hombre, el único que lo puede rescatar, salvar, rescatar de esa esclavitud que lo tiene el pecado. Dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, en su infinito amor, en la misericordia, en el entender que el hombre no puede salvarse a sí mismo, tiene un plan eterno, porque es un plan que nace de su amor eterno, y es que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, el Verbo, el Logos hecho hombre, viniese a la tierra para cargar con nuestros pecados y que nuestros pecados los llevara Él en la cruz y morir así por nosotros como sustitución nuestra. Es decir, Cristo nos sustituye en la cruz. Tú y yo merecíamos estar muertos en la cruz. Tú y yo merecíamos la ira de Dios en nuestras vidas. Pero quien recibió la ira de Dios y murió por nosotros fue Cristo. Por eso es que dicen las Escrituras, Dios puso como propiciación por su sangre a nuestro Señor Jesucristo. Quien merecía recibir la ira éramos nosotros, pero es Cristo ahora quien recibe la ira y no nosotros. Esa es la bendita respuesta de Dios a nuestra necesidad. Bueno, pues así es
Cristo es nuestro sustituto. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Jesús es nuestro sustituto y salvador en la cruz. Querido hermano, si tú crees que puedes ocultar pecado, que puedes estar viviendo una doble vida en la iglesia, si tú crees cuando estás en internet y estás solo, que puedes ver lo que quieras y nadie se va a enterar, que estás en tu trabajo con la oportunidad de ser deshonesto, de mentir o de robar, que parece que nadie se entera en cómo le respondes, ya sea a tus hijos o a tu esposa. Déjenme decirles, hermanos, hay alguien que sí lo sabe, y es Dios. Y es el mismo que puede rescatarte de ese pecado, que puede transformarte y perdonarte, porque ha sido nuestro sustituto en la cruz, muriendo por nosotros. Hermano, no es cualquier cosa el pecado. Ten cuidado, vivamos en santidad. El pecado tiene un alcance cósmico. El pecado alcanza todas las áreas de nuestro ser, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Tiene ese alcance de llenarlo todo y mancharlo. Mis queridos hermanos, entendamos la gravedad, la seriedad del pecado y corramos a la cruz, donde Cristo murió por nosotros. This is Zach Fazio, and today I'm in Trivandrum, India. While filming in India, I interviewed Saji and Shiba. Back when they were single, they were committed Catholics. Saji spent years in seminary, and Shiba attended Mass every day. But in the early 90s, some people reached out to us, and we both studied the Bible. We understood that it's not just enough to call ourselves Christians. We made a decision to seek and save the lost for the rest of our lives. They eventually met each other at church, and they married in 1996. And 2 months later, our minister asked us to move to Kottayam and help out the church in Kottayam. In 3 days, we left everything and went. That's right. They went on the mission field 3 days after someone asked them to become missionaries. When we reached Kottayam, we were ready to lead the church, but we didn't have much ministry experience. A lot of members in the church were not really committed, and they were discouraged. And the church was not growing, and we were just newly married, so we didn't know how to handle everything. We prayed a lot, and by God's grace, from 70 members, the church grew to 100. They led the Kottayam church for 4 years. Eventually, their sister church in the nearby city of Trivandrum needed help. The leadership asked Saji and Shiba to move once again. So they packed up everything and moved to Trivandrum. We had a great time in Trivandrum. God really blessed us, and the church could grow from 100 members to over 150 members. In 2004, the leader of the Cochin church asked us to come and help out the Cochin church because he has to go to Chennai. And we decided to move to Cochin and help out the church. So they moved again. Saji and Shiba began leading the church in Cochin. While there, they trained and raised up new church leaders. That's the time a minister friend asked us to move to Coimbatore to lead the church in Coimbatore. We were not really excited to go to Coimbatore because it is a different state and a new language, but we prayed for a month and then we decided to go. When we went to Coimbatore, we realized that the church really needed a lot of leaders, and we focused on training and raising up new people. Praise God! Today, 4 of them are serving as full-time ministers around India. Saji and Shiva made a powerful impact in the lives of so many people across India. To God be the glory. Then, some of their fellow leaders asked them to move again, this time back to the church in Trivandrum. And we decided to move for the 5th time in 16 years. Praise God!
We are in Trivandrum last 7 years, and the church has been growing and healthy. And we decided, If someone asks us to move, we're going to say no. We are happy to be here. Saji and Sheba decided to move in order to advance the gospel, and then they moved again, and so on. But their faith impacted the lives of hundreds of people, and they continue to do so.